Amados hermanos, muy buenas noches. Es para mí un privilegio en este comienzo del nuevo año poder darles un saludo de victoria, de bendición y desearles muchas bendiciones en su hogar, en su labor cotidiana, en su oficio que estés desempeñando. A ti que eres pastor, que eres ministro, un saludo muy afectuoso para este 2022. Reiniciamos nuestro estudio bíblico en un tema que he llamado Satanás y la tentación. Luego de que en la ocasión anterior tuvimos la oportunidad de hablar de la caída del hombre. La tentación de Satanás empieza con una pregunta. Y antes de introducirnos en el tema, yo quiero invitarles para que hagamos una oración, dándole gracias a Dios por el año que pasó y el que llega, y presentándole al Espíritu Santo este tema maravilloso para que sea Él quien nos alumbre, quien nos guíe y quien nos ayude a desarrollarlo. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y declaro bendecidos a todos mis hermanos que una vez más nos volvemos a reunir para estudiar estos temas maravillosos de tu palabra, para darte gracias, Señor, por la bendición que tuvimos el año que terminó y colocar en tus manos este año que comienza, teniendo la certeza, la comunión y la confianza de que, al igual que el año pasado, este año tú estás también con nosotros y seguirás acompañándonos en este proceso, para gloria de tu nombre. Te damos gracias y pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en la interpretación de tu palabra en este tema maravilloso que vamos a desarrollar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Satanás y la tentación. La tentación de Satanás, amados, empezó con una pregunta. Él sabía que una vez que pudiera desarrollar un interrogante en el corazón de Eva, ella tendría que ejercitar su mente, que como ya vimos en los temas anteriores, forma parte de nuestra alma, para pensar. Obviamente que si Eva hubiera estado dispuesta a sujetarse al control del espíritu, habría rechazado categóricamente la respuesta a esta pregunta. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Indudablemente es una pregunta cauciosa. Cuando Eva decide responder a esta pregunta, tendría que utilizar su mente, que es facultad del alma, y fue allí donde ocurrió lo más tremendo, porque su alma tuvo que actuar independientemente del espíritu, saliéndose del límite de la cobertura de Dios en su vida. Yo sé que me van a entender a medida que avancemos, porque es un tema trascendental e importante para nosotros como iglesia. Además, como ustedes vieron, la pregunta hecha por Satanás estaba llena de errores y la pregunta fue capciosa, como tratando de inducir a Eva para que ella corrigiera cualquier error que hubiera detrás de este interrogante.
De esa manera, la mente de Eva tuvo que activarse mucho más. Y cuando vemos la respuesta, lo entendemos. Dice el versículo 2 y el 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Como vemos, y ya lo hemos, seguramente tú ya lo sabes, Eva fue mucho más allá en su respuesta, pues alteró la palabra de Dios, agregándole algo que Dios nunca le había dicho. Pues Dios nunca le habló de que no podría tocar el árbol. Esta ocasión la aprovechó el enemigo y la tentó diciéndole que si comía, sus ojos se abrirían y que ella sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el resultado fue catastrófico para Eva, pues dice el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este fue el comienzo del razonamiento de Eva. El principio de Satanás fue estimular su mente, la cual es una facultad del alma, como ya lo sabemos. Después, Satanás da otro paso y seduce la voluntad de Eva. Y dice la Escritura que ella codició una sabiduría prohibida, que indudablemente, como tú y yo lo sabemos, mataría su vida espiritual fulminantemente. Si notamos bien, amados, aquí la obra del enemigo comienza entonces con una necesidad física. Primero le dijo que comiera del fruto. Y el comer es una acción que indudablemente está relacionada con nuestro cuerpo. Pero luego avanzó y la tentó en su alma para decirle que si su cuerpo tomaba del fruto, sus ojos se abrirían y que ella conocería el bien y el mal. Le indicó que su búsqueda de conocimiento era legítima, que ella se lo merecía, y como resultado su espíritu se rebeló contra Dios, pues puso en duda la intención que Dios tuvo al prohibirle que comiera. Aquí son tantas las enseñanzas y las lecciones que tenemos para aplicar en nuestras vidas, amados. Porque lo primero que nos damos cuenta es que la tentación de Satanás viene entonces primero por el cuerpo, luego por el alma y por último llega a producir muerte en el espíritu. Después que Eva fue tentada, determinó en su voluntad 3 cosas que el apóstol Juan describe en 1 de Juan 2:16 y que tú y yo conocemos, pero que vale la pena leerlas. Donde la palabra del Señor dice, 1 de Juan 2:16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Tres cosas que hoy también son actuales para ti y para mí. Lo primero, ella vio que el árbol era bueno para comer, lo cual atañe a los deseos de la carne. Lo que implica que lo primero que la tentación de Satanás logra en Eva es estimular su carne. Número 2, dice que vio que era agradable a los ojos, lo cual se relaciona con los deseos de los ojos. Así que su cuerpo y su alma también fueron engañados. Y número 3, dice que vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y alcanzar este tipo de sabiduría tiene que ver con la vanagloria de la vida. La palabra codiciable indica que la parte emotiva y la voluntad que yacen en el alma, en este caso el alma de Eva, se activaran. Su mente para responder, su deseo de codiciar, que es un sentimiento, y su voluntad, que finalmente la llevó a ceder y a comer del fruto prohibido. La función del alma de Eva había sido puesta en movimiento. Y una vez que fue puesta en movimiento, no hubo forma de detenerla. Recordemos que Adán y Eva estaban en el huerto en un estado de pureza extraordinario, viviendo una vida maravillosa de comunión con Dios, en medio de un Edén de delicias, donde todas las condiciones estaban dadas para que ellos fueran felices. Pero ella dejó entonces de ser un espectador pasivo del árbol, y su inclinación y su deseo por el fruto prohibido se despertaron. De hecho, amados, la parte emotiva entonces y la voluntad del hombre es lo más peligroso, el órgano más peligroso de nuestra alma. Recuerde que el alma tiene mente, emociones y voluntad. Y uno se pregunta, ¿por qué surgió el deseo? Que es una emoción. Porque no solo los deseos de la carne y los deseos de los ojos empezaron a ser exigencias, sino que la curiosidad del alma incitó a Eva a ir mucho más lejos. Ahora quería aquello que la haría más sabia. Y amados, la actividad del alma muchas veces puede ser detectada cuando descubrimos que aspiramos a adquirir sabiduría y conocimiento, incluyendo el conocimiento espiritual, pero no venido de parte de Dios, sino inspirado por motivos diferentes. Aquí se nos enseña, amados, que no esperar en Dios, que no tener confianza en la guía del Espíritu Santo para nuestras vidas, y tratar de incrementar el conocimiento con la ayuda de nuestra mente natural y de los libros seculares a los cuales muchos recurren hoy en día para tratar de aprender a controlar su vida, a controlar sus emociones, obviamente en lecturas aparte del conocimiento dejado por Dios para ti y para mí, que es únicamente el de la palabra. Esos deseos de adquirir ese tipo de sabiduría, aparte de la palabra de Dios, son actividades de la carne, y sin duda alguna
traerán graves perjuicios espirituales para los que buscan ese camino. Ya que la caída del hombre vino entonces por anhelar conocimiento, Dios entonces, en el nuevo pacto, usó la insensatez de la cruz para destruir la sabiduría de los sabios. Esto nos permite concluir, amados, que el origen de la caída fue por poder intelectual. Por lo tanto, Dios estableció entonces en el nuevo pacto que si un hombre quiere ser salvo, tiene que acogerse a la locura de la cruz, a fin de no confiar en el poder de su intelecto. Y esto sí que es una parte delicada y profunda. Porque si miramos bien, el árbol del conocimiento condujo al hombre a la caída. Pero Dios en Cristo usó la locura de la cruz para salvar al hombre de ese deseo de tener sabiduría, inteligencia y conocimiento, aparte de su voluntad perfecta expresada para ti y para mí únicamente en lo que está escrito en la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para el hombre natural, amados, entender que su libertad, que su bendición, que su conocimiento espiritual y sabiduría dependen del madero y del que fue crucificado en él, es una locura. Así lo dice Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a mirarlo. Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el 20 dice: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. En 1 Corintios 1:20 al 25 dice la Escritura: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero dice el apóstol: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pero el 24 dice de manera maravillosa: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el 25 añade: porque lo insensato de Dios es más sabio
que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Después de uno leer cuidadosamente, amados, la historia de la tentación y de la caída, podemos ver cómo la rebelión de Adán y Eva los condujo a desarrollar todo el potencial de su vida anímica, ahogando por completo la vida espiritual. Como resultado, el espíritu de Eva, primero que todo, perdió su posición y se hundió en las tinieblas. Recordemos que las partes más importantes del alma son la mente, las emociones y la voluntad. Pero la voluntad es el amo del hombre, ya que es en la voluntad en donde tomamos todo tipo de decisiones. La mente es nuestro órgano pensante y la parte emotiva, como vimos muy someramente en un estudio anterior, es el órgano con el cual podemos amar, sentir, desear, codiciar, odiar y expresar, en fin, toda clase de sentimientos. Pero algo que nos llama poderosamente la atención es que el apóstol Pablo nos dijo algo trascendental, que Adán no fue engañado. Eso nos muestra que la mente de Adán no estaba confundida. Pero Eva sí fue débil en su mente y en su intelecto. Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Volviendo al relato de Génesis, dice Génesis capítulo 3, el verso 13, algo muy interesante. Dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Esto es algo verdaderamente trágico, mis amados. Adán dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dice el verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y eso tenemos que tenerlo perfectamente claro. Adán no fue engañado. Su mente estaba completamente lúcida. La de Eva se obnubiló con la pregunta de la serpiente y cayó en adulterar la palabra de Dios. Y vio codicia y decidió comer del árbol, engañada por la serpiente. Pero Adán no fue engañado. Adán estaba lúcido. Sabía que el fruto les estaba prohibido, pero aún así comió. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Toda su caída se debió a su parte afectiva. Adán sabía que todas las palabras de la serpiente eran ardides del enemigo. Y cuando vemos las palabras del apóstol nos damos cuenta que Adán pecó deliberadamente y no como Eva, que pecó por haber sido engañada. Lo que esto nos enseña es que Adán amaba a Eva más que a sí mismo. La idolatró, la amó tanto que se rebeló contra el mandamiento del Señor por causa de ella. Seguramente luego de que la vio que comió del fruto, Adán dijo: me voy a quedar solo en este huerto porque la sentencia es muerte para ella. Yo la prefiero a ella y morir con ella. Seguramente pensó en el momento en que
pisoteó a sabiendas el mandamiento de Dios. Qué lamentable, amados, fue esto. Su cabeza fue controlada por su corazón y su voluntad fue vencida por su amor desmedido hacia Eva. ¿Por qué, amados, los hombres hoy no han creído la verdad? Porque dice la Escritura que se complacen más en la injusticia. Así dice Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, el versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: por esto Dios le envía al hombre un poder engañoso para que crea la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La caída de Adán no fue por falta de razón, sino por falta de deseo de amar a Dios por encima de todas las cosas. Por lo tanto, cuando un hombre verdaderamente se vuelve al Señor con todo su corazón, no con la cabeza, dice la Escritura que cree para justicia. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Satanás sedujo la voluntad de Adán utilizando sus sentimientos y lo hizo pecar. A Eva la engañó confundiendo su mente, luego ganó su voluntad, luego alteró su emotividad, sus emociones, la condujo a la codicia y finalmente la condujo a pecar. Cuando la voluntad y la mente y la parte emotiva del hombre fueron envenenados por la mentira, por la serpiente, para que siguieran a Satanás y se rebelaran contra Dios, el espíritu de Adán y Eva, que era puro en ese desierto, en ese Edén, antes de caer en el pecado, eran completamente espirituales. Pero nos enseña la palabra que ese espíritu, que era el lugar donde ellos se comunicaban directamente con Dios, a raíz de este acto, sufrió un golpe fatal, un golpe letal. Su espíritu murió. Y aquí lo que vemos entonces, amados, es el principio de la obra de Satanás. Él engañó al alma del hombre para que pecara por medio de cosas de la carne, como fue comer del fruto. Una vez que el alma peca, el espíritu cae en oscuridad y en degradación. En ese orden efectúa sus acciones Satanás, operando en el hombre de afuera hacia adentro, ya sea usando el cuerpo del hombre o su mente o sus sentimientos con el propósito de ganarse su voluntad. Y si el hombre rinde su voluntad a su mentira, él se va a apoderar de todo su ser, sumergiendo en muerte su espíritu. La manera que Satanás usó la primera vez en el huerto es la manera como sigue obrando hoy en día. De ahí en adelante, desde la caída y la expulsión de Adán hasta nuestros días, Satanás sigue actuando de la misma manera. Pero con el nuevo pacto y la venida de Cristo a la tierra, aprendimos entonces que Dios
siempre actúa de adentro hacia afuera. Lo primero que Dios obra en el renacido, en el creyente, es su obra en el espíritu del hombre. Y una vez que el espíritu del hombre, convertido de corazón a Cristo, nace de nuevo, comienza el proceso del alumbramiento de la mente del hombre, de su entendimiento. Y ese alumbramiento, que es por medio de la palabra en el hombre, conmueve la parte emotiva. Y eso finalmente hace que el hombre use su voluntad y actúe su cuerpo con el único propósito de llevar a cabo la voluntad de Dios. Así que este tema tiene muchas cosas para hablar y lo estaremos haciendo. Pero lo importante es que hoy tú entiendas que todas las obras del diablo van de afuera hacia adentro. Mientras que la obra del Espíritu de Dios en nuestro espíritu comienza y se extiende de adentro hacia afuera. Es la única manera entonces como tú y yo podemos diferenciar lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Eso nos muestra que una vez que Satanás gana la voluntad del hombre, lo controla y lo domina y lo conduce a pecar. Por eso, amados, debemos tener en cuenta y tener presente que el alma es el órgano de la personalidad tuya y mía, en donde se expresa el libre albedrío del hombre y donde muchas veces nuestra alma ocupa la función de mantenernos esclavos, de controlarnos, de ser nuestro amo. Cuando el amo tuyo y mío debería ser el Espíritu, en donde mora el Espíritu de Dios que hemos recibido por medio del nuevo nacimiento. Por eso, hermanos, es que la Biblia a menudo nos dice que el alma es la que peca, y tú conoces textos como Miqueas 6:7, donde dice el pecado de mi alma, o Ezequiel 18 del 4 al 20, que tú puedes leer y que hace un aviso hacia el alma que pecare. Es que es el alma, es el yo del hombre el que peca. En Levítico y en Números, algunas versiones hacen la expresión si un alma peca. Así que la intención de pecar proviene del alma. El pecado se puede definir como la respuesta de la voluntad del hombre a la tentación que se presenta desde afuera a su vida. Por lo tanto, también podemos decir que el pecado depende de la voluntad del alma, que es el órgano que, como ya hemos dicho repetidamente, es el órgano dominante en el alma, en el yo del hombre. Por esa razón es que la expiación, cuando la Biblia habla de expiación por el pecado, por ejemplo en Éxodo 30:15 dice: haced expiación por vuestras personas, es decir, por vuestras almas. En Levítico 17:11 dice: para hacer expiación sobre el altar, así, literalmente, por vuestras almas. En Números 31:50 dice: para hacer expiación por vuestras almas delante de Jehová. Y es repetitivo porque, ya que la que peca es el alma del hombre la que requiere expiación. Y es por esa misma razón que solamente un alma podría expiar los pecados de todos los hombres. Dice Isaías capítulo 53, que es un texto tan maravilloso, del versículo 10 y el 12. Dice: con todo esto, hablando de Cristo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, entre paréntesis,
o alma, en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, del 10 al 12. Si estudiamos, hermanos, el carácter del pecado de Adán, encontraremos que además de la rebelión, ocurrió en ambos algo bastante común en la vida cotidiana del hombre, y es la independencia. Y es ahí donde de nuevo debemos tener presente lo del libre albedrío. Y en otro tema, porque esto se haría demasiado extenso, vale la pena recordar que Satanás fue creado como un querubín grande y protector, pero no como un robot, de tal manera que él codició lo que Dios tenía y se rebeló contra Dios. Lo que él hizo y fue expulsado a la tierra, lo hizo con Eva. Eva vio el árbol, lo codició, lo comió y desobedeció también a Dios de su libre albedrío. Porque ya vimos en el tema anterior que no eran robots, sino que tenían la libertad de elegir entre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y aquí aprendemos una lección importante. El árbol de la vida, que es el símbolo de Cristo en la Escritura, denota dependencia. Y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, independencia del árbol de la vida. En el principio, el hombre no había recibido la vida de Dios. Fue creado a imagen y semejanza. Pero si hubiera recibido la vida increada de Dios allí en el huerto, hubiese obtenido vida eterna y jamás hubiese muerto. Eso nos muestra que era posible que el hombre obtuviera la forma de vida más elevada si comía del árbol de la vida, y también nos muestra que por haber comido del árbol prohibido no la obtuvo. Por tanto, la paga de su pecado fue muerte. Tanto muerte espiritual como después, al pasar los años, muerte física. Esto nos enseña también que el hombre solo llega a poseer la vida más elevada cuando adquiere la vida de Dios. Y cuando tú y yo vinimos a Cristo, llegamos al árbol de la vida. Y eso significa que hoy tú y yo no somos independientes, sino dependientes. El árbol del conocimiento de la ciencia del mal y del bien crea independencia de las cosas de Dios. Es así como el hombre quiere tener conocimiento, escudriñando bibliotecas, libros, adquirir sabiduría, tratando de obtener cosas aparte de Dios. Eso es lo que motiva el gran desprecio que hay por la sabiduría de la palabra, hermanos, y no podemos llamarnos engaños. El hombre anda valiéndose de su propia voluntad para entender a Dios, para explicar a Dios. Es muy extraño encontrar verdaderamente hoy hombres y mujeres de Dios que se ciñan a lo que está escrito y que cuando nos hablen exclusivamente de lo que está escrito. Y eso muestra verdaderamente que en muchos hay un espíritu de independencia. La rebelión del hombre en el huerto fue una señal de independencia. Es decir, indicó que ya no necesitaba a Dios. La búsqueda del conocimiento del bien y del mal también es una señal de independencia. Pues lo que muestra es que el hombre no está satisfecho con Dios, ni lo que Dios ha hecho en su vida, sino que necesita de libros de budismo, de hinduismo, de psicología, de filosofía,
para tener un conocimiento más amplio de las cosas del mundo, menos que un deseo ardiente por escudriñar la Escritura, por conocer a Dios en la palabra. Y eso crea una clara diferencia, entonces, entre el ser espiritual y el ser anímico. Ser espiritual significa entonces confiar plenamente en Dios y estar dispuesto, satisfecho, contento con lo que Él nos da. No en el sentido de que no tenemos que escudriñar la Escritura y avanzar en este conocimiento maravilloso, porque eso no nos satisfacemos nunca. Todos los días tenemos más hambre y más sed de su palabra. Pero, amados, ser anímico es volverle la espalda a Dios y deliberadamente buscar lo que Él no nos ha otorgado. En particular, un buen conocimiento humano, conocimiento lógico, conocimiento filosófico, forma de tratar de expresar la palabra de Dios de una manera, hermanos, razonable, no conforme a lo que está escrito y no conforme a la locura de la cruz. Y es que, amados, la independencia es una característica del alma. No importa cuán bueno sea un asunto, aun si se trata de la adoración a Dios, si no hay una dependencia total de Dios y existe algún rastro de inseguridad o de confianza propia en nuestra propia opinión y en lo que nosotros pensamos, podemos estar seguros de que el alma entonces está de por medio de Dios y del Espíritu tomando el control de nuestras vidas. Dentro del hombre el árbol de la vida no puede crecer vigorosamente si está al lado también del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Esa rebelión e independencia es el principio de la transgresión, tanto para los incrédulos como para los creyentes, que como tú y yo sabemos, son de dos clases, espirituales y carnales. El carnal todavía actúa con independencia del Espíritu de Dios y intuye su propia sabiduría, sus propios argumentos, su propia manera de explicar las cosas. Pero el hombre espiritual se ciñe exclusivamente con lo que está escrito. Sabe que toda la sabiduría y que todo el conocimiento de Dios está disponible para él únicamente en lo que está escrito. Por eso es un hombre y una mujer que se preocupa por escudriñar las Escrituras y permitirle al Espíritu Santo que sea el divino intérprete y su enseñador y maestro. De todo esto tenemos mucho que hablar, pero hoy creo que me he extendido ya bastante y espero que el Señor amado y amada hermana y amigo que me escucha le permita entender que cada vez que mi alma, mi mente, emociones y voluntad se independiza del Espíritu, estamos cayendo en transgresión. Estamos dejando que el cuerpo, los ojos, los oídos, lo que vemos, lo que nos gusta comer, tomar, sea lo que tome el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, y haga sucumbir y morir nuestro espíritu. Todo esto tiene una explicación profunda y grande, así que démosle gracias al Señor hoy por esta parte que nos ha compartido. Mi Señor, muchas gracias, porque lo que tú entonces reclamas de cada uno de nosotros es una absoluta
dependencia de ti. Por eso dice que el que quiere seguirte ha de tomar su cruz cada día y seguirte. Esa cruz habla de morir al yo, habla de morir a mis pensamientos, a mis emociones, a mis sentimientos, a mi propia voluntad, para permitir que tu voluntad, que tu sabiduría, que lo que tú quieres enseñarme, pueda yo vivirlo en mi alma, en mi cuerpo, procediendo siempre en el orden que tú estableciste, que es espíritu, alma y cuerpo. Te doy gracias, Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Preciosos, muchas gracias por su atención. Como les estoy diciendo, estamos iniciando este nuevo año y vamos a perseverar escudriñando la verdad del hombre espiritual, que no es sencilla, ni es de un sermón de media hora, una hora cada semana, sino que es un estudio profundo, importante, genuino y maravilloso que el Espíritu Santo quiere darnos para que alcancemos la madurez. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.